Hola amigos, es un gusto que me estén acompañando en un programa más de Laura Contigo, aquí en Canal 11 de Punta del Este, pero hoy estoy que exploto de felicidad porque tenemos un programa 100% cultural. Me acompaña Ignacio Odín Porras, asesor y gestor intercultural del ex embajador del Principado de Andorra. Bienvenido, gracias. Muchísimas gracias, Laurita, por invitarme a tu programa y bueno, compartir lo que tú quieras preguntarme con respecto a lo que es cultura y lo que tú desees. No, porque aparte nos representás a nuestro país. Para mí sí. Es un orgullo que estés acá porque con lo joven que sos tenés una trayectoria impresionante. Y además hay que decir que hace cuánto que tenés director y fundador de Notas Culturales desde el 2014. Desde el 2014, sí. Es un proyecto que difunde cultura uruguaya. Inicialmente comenzó en la web. Yo escribí artículos relacionados a Andorra para que los uruguayos comprendieran qué era, conocieran y que Andorra... Más de 1.600 artículos. Sí, sí. Ojo. Es importante eso. Sobre también lugares nuestros para que los andorranos conocieran Uruguay. Y después fui modificando y cambiando y terminé haciendo historias. Sí. Historias nuestras, de artistas, y me quedé más en lo nuestro, más centrado. Pero hace ya muchísimos años. Sí. ¿Cuándo empezó tu vínculo con Andorra, el país de los Pirineos? Sí, el vínculo empezó muchísimo antes. Bueno, una suerte del destino, en el 2003, hace tiempo ya. ¿Cómo fue? Bueno, eso me gustó, la frase sí, suerte del destino. Suerte del destino, porque de repente de estar en... Yo trabajé mucho para ONGs, cunas uruguayas, siempre desde la cultura o de lo humano, aportando para la comunidad. Y de repente me encuentro en la Federación Andorrana de Fotografía, me eligen, cuestión del destino, porque de repente, ¡puf!, estoy rodeado de gente con otra visión. Yo descubro otra cosa, yo mismo descubro otro mundo. Y me llamó poderosamente la atención de cómo era ese mundo con respecto a lo que yo vivía aquí. Y era algo magnífico. ¿Y cómo fueron esos primeros años de intercambio cultural? Fueron leves porque no había una gran comunidad. Aquí no había embajador. Inclusive cuando quien me elige a mí, que es el Joan Burte Martisela, creador de varias federaciones de más de 50 años, cuando tiene el cargo, me da el cargo a mí de asesor, de representante, y ahí podemos empezar a hacer vinculaciones con nuestro país. Del 2003 al 2006 era más bien algo más intentándolo. ¿Y cuáles fueron las primeras vinculaciones, como tú dices? Bueno, el Fotoclub Uruguayo, el Círculo Español, que está en Montevideo, en Ciudad Vieja, con exposiciones específicas, fotográficas de Andorra. Bueno, Joan ha venido a Uruguay, hicimos la exposición en el consulado de España, pero eso quedó como más para la gente interna, porque cuando expones en esos lugares es para determinado público, no para el público más masivo, más conocido, para la gente del común, digamos, que sea accesible. ¿Y tus funciones, cuáles fueron? Bueno, cuando yo comencé con la representación era parte jurídica a veces. Sí. Había que hacer documentaciones. Se realizó la cumbre que ejerció el doctor Tabaré Vázquez, cuando fue presidente el año 2006. Bueno, aquí vinieron los primeros que llegaron, porque fue Joan el primer embajador representando a la parte cultural iberoamericana. Imagínate llegar a Uruguay, fue algo impresionante. Pero ya había gente que había despertado desde antes e invertido en Uruguay, andorranos ya había antes. Ya habían visto, ya lo habían descubierto. Pero no había a través de esas personas pudieron abrir puertas. Sí. Sos también director, escribís poesía. Sí, escribo poesía. Fotógrafo. Fotógrafo no soy, represento a la FIAP. Pensé que era fotógrafo. No tengo ese don para la fotografía, pero me eligieron para representarlos.
Bueno, actualmente ahora hay una muestra, ¿no es cierto? Sí, Al desnudo, ¿es que se llama? Cuerpos desnudos. Cuerpos desnudos. Esto es reciente. Reciente. Te paso a lo reciente. Se va a inaugurar ahora en septiembre. Se va a hacer, si Dios quiere, la embajada española. Estamos en tratas con eso. Traigo un artista español, Josep Sela, y un cubano, y las fotografías de Joan Burgués de Martí Sela. O sea que es también a nivel europeo, pero Sí. se hace en Uruguay. Se hace en Uruguay y va a estar el coro Montevideo. de hombres gay cantando, participando, colaborando Claro, con el mes de la diversidad, porque esa es la temática. claro. En septiembre. En septiembre. Así que esto es una primicia. Y fue declarado de interés por la Junta Por la Departamental. Junta Departamental de Montevideo. Sí, eso Bueno, es un logro bueno, que es importante. Felicitaciones, porque esto es, Sí. este es nuevito. Porque la Junta lo que tiene es que es un organismo que es como muy, muy intercultural, muchas personas con diferentes tildes políticos, pero unidos en una misma puesta de la cultura. Claro. Y Notas Culturales, que ya hace 10 años, ¿cómo se inició? Bueno, el nombre recuerdo que lo eligió una licenciada, Alba Moliterni, rematadora muy conocida, y yo le dije, bueno, voy a hacer este proyecto, Yo quería hacer algo porque yo tenía la posibilidad de hacer algo. En mis manos podía hacer cosas por los demás. Cuando conoces el poder, tienes que saberlo manejar bien. Y fue que decidí empezar a difundir cultura uruguaya para el resto del mundo ya. Ya no quedarme en Andorra solo, aunque tenía el logo y ya, porque en sí yo me representaba a sí mismo por ese lado, ¿no? Claro. Que me representaba. Pero a raíz de Notas Culturales pude hacer gestiones, generar premios gubernamentales junto con los gobiernos. Eso Exacto. a mí me llenó mucho de alegría. Le pude dar alegría a gente que lo merecía. Hace poco se hizo el reconocimiento, un par de años, a Carlos Perciavale, Sí. acá en Maldonado, Punta Sí. del Este. Bueno, si hicimos la ciudadanía ilustre, como aquí no se aplica, buscamos ¿Por qué no se aplica? No, en los lugares, en varios departamentos no existe la ciudadanía ilustre. En Montevideo sí, Maldonado no. Como no había una carátula, pero había que homenajearlo, Claro. bueno, con Jorge Césped y Antía se buscó la vuelta y se creó una placa homenaje que era la primera, la trayectoria. Sí, sí. Asistí y asistieron ellos también. Fue maravilloso. Fue maravilloso. Porque aparte crear algo de cero ellos fue impresionante. Nos juntamos entre todos porque había que homenajearlo. Y va a haber una sorpresa más que no la puedo adelantar, obviamente, ¿no? Sí, yo más o menos esa sorpresa la sé. Sí. Está ahí, a punto Está de ahí, caramelo. Está ahí. Pero Bueno. es importante. Contame del documental que hiciste sobre Gardel. Bueno, Gardel para mí es un personaje importante que debería de ser aún más visibilizado en el pueblo uruguayo. ¿Por qué? ¿Por qué? Recientemente hubo una conferencia y se firmó para pedir a las autoridades de este gobierno actual, también para el que venga, sea cual sea, que haya una moneda o un billete con la cara de Carlos Gardel, porque es uruguayo. Y no puede ser que no tengamos. Es verdad. Y entonces, eso es primicia. También. Esto otra. es primicia, importante, porque va a salir. ¿Va a salir? Va a salir. Y en algún momento eso se va a llevar al Parlamento. Y vas a volver a decirlo acá. Claro, a Canal 11 de Punta del Este. Te doy la primicia. Lo creó el historiador Bolívar Baliñas, que actualmente está en un cargo que es del museo de Luis Alberto Herrera. Sí. O sea, él creó con otras personas que era necesario tener eso. Y yo creo también que sí, que es necesario. Y en Tacuarembó se inició la firma y de ahí va a empezar por todo el resto del territorio uruguayo. ¿Y cuándo vamos a tener esa...? ¿Cuándo se va a realizar realmente? Bueno, ahora que se está haciendo público a través de tu programa, Sí. creo que va a haber un empuje más grande. Ay, ojalá. Porque, Vamos a decir todo lo que se está por realizar, así se realiza. claro, es exacto. cierto? El billete yo creo que es ideal, nos va a representar, es uruguayo. ¡Qué orgullo!
tener un billete de Gardel. Claro. ¿Y por qué es uruguayo? Porque los documentos lo avalan. Cuando se demuestre, ya no hay dudas. Cuando se demuestre lo contrario a través de un ADN, se podrá decir lo contrario. Por eso fue que hice el documental. Y entre participantes de España, sí, Uruguay y Argentina, la investigadora Martina Iníguez, que es una experta maravillosa, divina, detalladamente nos dio las pautas. El historiador Bolívar Baliñas, bueno, artistas que cantaron, Nacho Suárez, todos dieron su punto de vista. Y fue un documental que hasta ahora tiene 30.000 visibilizaciones, que dura 2 horas. Y ese armó... Lo encontramos en YouTube. En YouTube, se llama El Especial. Es un documental que se armó en pandemia. O sea, con pedacitos de vídeos, nos pudimos mover a Tacuarembó, pero más no se podía. Pero claro, porque en plena pandemia sí, hay muchas dificultades hubo, ¿no? Fabuloso, sí, pero fue fabuloso y es un documento importante. ¿Por qué lo hice? Sí. Porque generalmente las personas que están en el documental, dentro de quizás 20 años no estén. No sé. Y es necesario escuchar lo que ellos opinan. ¿Qué valor tiene eso? Eso es un registro cultural. Sí, sí. Si no se pierde. Sí. Y eso es lo que apunto. ¿Cómo te definís? Porque yo, con todo lo que sé de ti, con todo lo que leo, para mí sos 100% cultura. Eso nos representás a nuestro país. Yo me veo como un gestor intercultural para varios idiomas, porque he interactuado con México, artistas de México, de España, de Londres, de Australia. Me traen una cantidad de material que a veces no se puede porque yo me autogestiono. Claro. Y decís, esto sí, esto no, esto puedo, esto no. Claro, yo no solicito ayudas del Estado, de nadie. Solo lo que hago es una autogestión. Entonces, es el doble el esfuerzo. Exacto. Y apostando siempre a la excelencia, sin dar pasos en falso. Y sí, eso es muy importante. Y es muy importante que tengo que ir a la pausa. Bueno. Vamos a tomarnos un poquito de agua. Amigos, ya volvemos. Gracias.